Acá en Más, está en Urbana Play 104.3. Buenas. ¿Cómo estamos, David? Hola María, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ayer nos hablamos por móviles, nomás porque estaba en Ferro, en el búnker de Sí. Santoro. Nosotros estábamos acá con la transmisión que terminamos tipo 9 de la noche, finalmente. Sí, a esa hora terminé yo en Ferro también, porque Sí. fue cuando ya se habían ido todos. Acá terminaron, Martín me avisó y Martín Fernández Madero. Sí. Se había ido, Dijo, ya estamos quedaba la listos. militancia un poco en la calle, pero no mucho más. No mucho más. Ahí está. Bueno, estuvimos ayer acá trabajando. Leo Pilou ya está, mirá, pobre, fue y vino de anoche de la matanza, ya está acá. ¿Todo bien, Leito? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Bien, María. Bueno, Llegué bien, igual, Llegué. ayer, porque terminamos temprano. terminamos temprano. Comparado con otras transmisiones, un lujo, Claro, ¿no? ya a las 9 nos fuimos. No, claro, sí, cortamos el bacalao tempranito. No, bueno, es que la verdad es que ya a los 7:30 de la tarde, 1 hora y media después del cierre, ya había tendencias muy definitivas. En realidad tardó un poco más en hablar Adorni, estaban de lo que se demoró un poquito, lo único que hubo que esperar un poquito, me parece que estaban terminando de ajustar el tono del discurso el gobierno ayer, hasta que apareció Adorni como vocero principal, ¿no? Hizo apenas un saludo a Milei, pero después apareció Adorni, ahora vamos a charlar con eso, el triunfador de la noche, sin lugar a dudas. Con el 30% ganaron los libertarios, por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, debacle para el PRO, que perdió en todas las comunas, no ganó una sola comuna, cosa absolutamente inédita en los 17 años que llevaba de hegemonía en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar de todo eso, porque pasó de todo. Pasó tanto el fin de semana que llegó, se sentó Guido acá, como está calladito con la campera puesta, Sí, y le sí. digo, ¿qué pasó en el partido? ¿Cómo le fue a Rosario Central? Claro, perdió. En realidad ganó Huracán. Ganó Huracán. Vamos a decir el que ganó, porque Huracán la verdad que estuvo a la altura. Sí, la verdad que fue un fin de semana complicado en ¿Por ese qué? sentido. Bueno, el primer partido de fútbol nuestro fue recién el de primera división, ¿no? Fue el domingo a las 7 de la tarde. Ah, tuviste muy poco actividad, estabas falto de excusas para Estaba abstraerte de tu falto- familia. Sí. Te dio un así ratito que- la carrera a la mañana de Colapinto. Sí, pero te digo una cosa, ¿Qué? la carrera también en algún momento me tenía que ir a votar, porque después Yo ya también tenía me fui que a ir a votar. almorzar. Yo también metí votación en el medio de la carrera. Cuando arrancó la Claro. carrera, dije, bueno, me vengo para... Tampoco soy tan No había fanática de la nadie. Fórmula 1. No había nadie. Yo voté, había 2 personas. adelante mío. No había nadie. Sí. Y vi... Bueno, es que votó muy poca gente, ¿no? Lo más Sí. preocupante de todo esto es que votó el 55% del padrón, con lo cual, repartido a lo largo del día, un sistema de votación que era relativamente rápido y sencillo, hizo que... Igual- ¿Qué? no digo que me incomodó, pero bueno, uno no está acostumbrado de que las autoridades de mesa te vean así, ¿viste? Cuando vos estás votando. Sí. Porque no hay biombo, no hay nada, ¿viste? Ahí Algunos tuvieron me cuarto faltó. oscuro. Mi hija sí fue a una escuela y le tocó cuarto oscuro. Yo voté en una universidad en la UP y claro, es como un poco muy abierto y las computadoras en diagonal contra la pared, No. pero la de al lado yo sentía que podía mirar lo que estaba haciendo. No me yo. gustó eso, No, a mí me tampoco. faltó... Privacidad. Me faltó privacidad. Porque los biombos de elecciones anteriores eran verticales y ponían como si fuesen sobres transparentes Sí. las boletas, pero no pusieron esta vez, pusieron la computadora sobre mesa. Bueno, Sí. Sí, Ok. aparte tenía colores muy fuertes y los que usamos anteojos reflejaba en los ¿sí? anteojos. Sí. Tanto. Y aleatorio. Pero después cuando imprimían blanco y negro, Sí, no se pero veía la el color. pantalla Ah, usa colores, mirá. los candidatos Y- tienen colores. Bien. Y Bueno. aleatorio, ¿viste? Sí, eso sí. Aleatorio. Aleatorio como te aparecía el orden de los candidatos. Claro. Pero bueno, así que ganó Huracán, tenemos el primer semifinalista. Primer semifinalista. Y qué destino, ¿no? El de Rosario, hace una campaña impecable, pero es un poco la modalidad de este campeonato. Hace una bueno. campaña impresionante y se manca en octavo de final en un partido, ¿no? Yo voy a decir algo que ¿Qué? es, que por ahí es Sí. contracorriente. Lo lindo de este campeonato. Bueno, a mí no me Tiene gusta. esas cosas lindas. Bueno, a favor de San Lorenzo, si hoy le ganamos a Platense, sería la misma situación, porque Platense... No, a Argentinos Argentinos, Juniors. perdón. Argentinos. Argentinos, porque Argentino viene con un, digamos, ha sumado Viene mucho con un más envión puntos que San impresionante. Lorenzo en el campeonato. Y bueno, Eso y sí ahí está. va el cicloncito. Al cicloncito contra... Y ahí va el cicloncito contra Argentinos Juniors. ¿A las? Ahí va a las 7 de la tarde. Y después Boca. No, Después ¿no Boca. podés verlo? Sí, verlo sí, no puedo ir a la cancha porque no es en San cancha Lorenzo. no puede ser en Argentino, claro. Y después si ganáramos, en teoría, y del otro lado gana River, nos tocaría cancha de River, la Exacto. semi.
Exacto. ¿No? Y bueno, Hoy juega Boca a hoy la juega noche. Boca frente a Independiente a las 9:30. River lo va a ver por morbo. Vos te vas a prender el televisor. River juega por- mañana. Sí. Yo en general no miro Ok. los partidos de Boca, Ah, ok. así que de última lo pondré de fondo, pero no lo miro. Pasa que termina muy tarde. Además, pero Ok, bueno. no lo miro, no miro Bueno. partido de Boca. ¿Puedes sacarte la campera? Es como si no Tenés hubiese razón, llegado. tenés- Tiene la la campera verdad- puesta, cerrada, hasta arriba la la verdad, campera. de Sos el pluma. Manu del Te pido, por aire. favor. Le pido que guarde la frazada. Sí, no, tiene razón. Con tiene 10 razón. grados y ya empezamos a arrancar estoy el bien. programa emponchado, No, no, no está estoy bien, bien. no estoy bien, no estoy bien. Yo estuve ¿Y medio ahora cascada. de qué nos vamos a disfrazar? No sé, Yo estuve no medio sé. cascada el fin de semana también. Había mucha gente, había como una gripe dando Sí. vueltas por todos lados. Sí, Estoy como Lilia sí. Lemoine, que llegó con el barbijo ayer al Hotel Libertador, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a lo nuestro. Un gran triunfo para los libertarios por dos razones. En primer lugar, porque quedaron primeros con el 30% de los votos. Segundo, porque le arrebataron el electorado al PRO. El PRO no ganó ni una sola de las comunas después de 17 años. Se hizo muy fuerte Adorni en todo el norte de la ciudad, pero a la vez sacó un buen resultado en el sur de la ciudad, lo que le permitió en total sacar prácticamente 500 millones de votos en una jornada marcada por el ausentismo. Los niveles de votación bajísimos, 55% apenas. Uno se puede preguntar muchas cosas con relación a esto. Es la primera elección local de la ciudad desprendida de una elección nacional, eso puede ser un factor, pero en términos, si uno ve la evolución de la votación a lo largo de los años, ha venido cayendo la participación, nunca tanto como esta vez, donde votó un poco más de la mitad de los electorados autorizados no autorizados, obligados, porque el voto es obligatorio en la Argentina. Así que bueno, en una jornada con mucho ausentismo, los libertarios borraron del mapa al PRO en su propio distrito y bastión, y Santoro no logró aglutinar al antimileísmo, digamos, no logró, de hecho sacó por debajo los votos que había sacado en la elección anterior. Del 32% de los votos, Santoro cayó al 27% de los votos de una elección a otra, con lo cual tampoco fue una gran noche para el peronismo, que yo creo que además no se escapa en una elección donde la derecha y la centroderecha está completamente fragmentada, no logra encontrar un piso, cosa que le viene pasando en otras provincias también. Sí. Y la pregunta acerca de la identidad, ¿no?, del peronismo. Ahora el mileísmo toma un discurso que es nosotros o el kirchnerismo, polarizando completamente, pensando ya en las elecciones de octubre. Y ahí, bueno, yo creo que arrancó una jornada muy de un tono de mucha agresión y confrontación, denuncias cruzadas por el tema de ese video que viralizó una cuenta, bueno, que todo el mundo vincula con Santiago Caputo, que estaba de baja, de hecho, hasta ahora, que es la de Milei Emperador, donde una cuenta fake, un hecho muy grave, donde aparecía un video donde supuestamente Mauricio Macri decía que había decidido bajar a Los Penato como candidata. Y bueno, a partir de ahí Macri dijo que esto no tenía precedentes en la democracia en términos de campaña sucia, y sin embargo terminó la noche Macri, después de haber asimilado el golpazo, como tirando la toalla de alguna manera, diciendo, bueno, si quieren el cambio de verdad, con nosotros siempre estuvimos al lado, cada vez que nos necesitamos estuvimos, esto no se trata de personalismo, hagámoslo juntos. Era un Macri, y los libertarios también habían arrancado la jornada diciendo es el cementerio del PRO, no sé qué, y terminaron con un discurso donde, bueno, algunos puentes tendieron, ¿no? Hay que ver en qué, cómo termina eso en la provincia de Buenos Aires en particular, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí, a ver, yo veo que a mí me parece que hay dos cosas clave de lo que pasó ayer respecto a la relación del PRO y la Libertad Avanza. Milei diciéndole llorón a Macri, apuntando... A la mañana. Sí, a la mañana. Y el discurso A de la Adorni... noche fue tabula rasa. Sí, tabula rasa. Vengan los que quieran venir. Los dirigentes, sí, no los los dirigentes, sí. no los partidos. Por eso, a la mañana también... Todos repetían, el acuerdo es con los dirigentes, no es con Macri. Sí, dijo Lo Milei, se pintó de violeta el bastión amarillo, ahora pintar de violeta todo el país. Yo no sé qué color daría entre amarillo y violeta, pero no propone mezclarlo, sino vengan todos los que quieran. Pero de todas maneras, el hecho de que Milei, que normalmente cuando está de triunfos suele ser más eufórica y agresivo, le dio la palabra a Adorni, y Adorni dijo el nombre del presidente, llamó
a los dirigentes. Me parece que, bueno, ahí estaba Karina Milei ocupando el centro de escena como la gran arquitecta de esto que entienden que fue un acierto de Sí. parte de los libertarios, que es haber ido con su propio candidato en el bastión del PRO, también para decir quién lidera, ¿no? Y además tomaron la palabra cambio, ellos dijeron, el cambio es por acá, nosotros somos la nueva fuerza del cambio, lo otro es el pasado del kirchnerismo. Falta saber qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner en este contexto, ¿no? Si va a ser candidata a qué en la provincia de Buenos Aires, si en septiembre o en octubre, ¿cómo lee el peronismo este resultado, no? Bueno, ayer se esperaba frente a cualquier escenario y un escenario de pérdida, una foto de unidad. Se esperaban varios dirigentes en el búnker que al final se ve que se enteraron de los datos y pegaron la vuelta a mitad de camino y no llegaron. Porque decían que iba a estar Sergio Massa con... No, Malena Galmarini, Sergio Massa, Augusto Costa, digo, había representación, Paula Penaca. de la Cámpora, del si gana, o sea, si le iba mejor a Santoro iban a estar... Iba a haber representación de todos los sectores que hoy están adentro del peronismo. Finalmente Santoro salió a hablar solamente con dirigentes de la ciudad de Buenos Aires. Estaba Mariano Recalde, que es la representación del kirchnerismo. Estaba Juan Manuel Olmos, que es con la el PJ Capital, que es un poco el que armó la lista, pero no había... No había de otros sectores. Entonces hay que ver ahora cómo se paran frente a este resultado. Es una elección nacional con impacto, una elección de la Ciudad de Buenos Aires, de un hecho chiquito en realidad en términos de sus consecuencias reales. De todas maneras, se espera que Jorge Macri meta mano en el gabinete y acuse recibo de alguna manera del palazo que se pegó con apenas el 15% de los votos los Penato. Adorni prácticamente la duplicó en votos con el 30% de los votos, los Penato sacó casi el 16%. Larreta le mordió con el 8% de los votos. De todas maneras, Larreta sumado a los Penato te daría 24% y Adorni que al 30%, si haces el mismo ejercicio, le sumás los casi 3 de Marra, 33 a 24, o sea que tampoco, o sea, en cualquier escenario, el triunfo de Adorni, además Adorni se quedó con el voto del corazón amarillo del PRO, que es en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, pero también sacó votos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Este fue el mapa donde además, bueno, los partidos chicos quedaron muy golpeados, ni Marra, ni el radicalismo con Evolución, ni Lilita Carrió con la coalición cívica y su candidata, lograron ni tan siquiera un legislador. La única fuera de Larreta que sí logró entrar a la legislatura fue la candidata del FIT de la izquierda, Biasi, pero fuera de eso nadie más pudo romper la barrera del 3% para conseguir un legislador o legisladora. Ni Kim, el candidato de Moreno, ni tampoco Caruso Lombardi, todos esos candidatos, ninguno entró en la legislatura. Bueno, luego, por fuera de esto fue una jornada muy complicada, todavía están las consecuencias, sobre todo en la zona de Zárate Campana, por la cantidad de agua que cayó entre el día viernes y el sábado, un acumulado en pocas horas de lo que suele llover en un mes entero. Quedó mucha gente varada en micros en la ruta 9, un muy mal estado de la ruta, que depende de Vialidad Nacional. Ahí lo que dijo Kicillof es que bueno, que las alertas hay que escucharlas de otras maneras, que los micros quizás no debieron salir, atento a que estaba el alerta amarillo y sobre todo rojo para el interior de la provincia de Buenos Aires, pero también están los barrios, ¿no?, más cercanos a las presas, que están de barrios populares, que se convirtieron en grandes piletones, y Patricia Burri diciendo que bueno, que el problema es que los barrios se construyen en lugares anegables. Bueno, hay un problema de vivienda para los sectores populares que no tienen acceso a poder vivir en lugares más secos que les garanticen que quedan a salvo de estos fenómenos meteorológicos, y también el hecho que son fenómenos meteorológicos que se repiten con mayor recurrencia, ¿no?, a pesar de que el gobierno descree de las cuestiones vinculadas al cambio climático. Bueno, y a nivel internacional, 2 líneas nada más. Asumió León XIV finalmente. Ya era papa porque es papa desde el momento en el cual lo eligen los propios cardenales, pero con menos líderes mundiales de lo que se esperaba. Finalmente fue la entronización de León XIV, que le imprimió un sesgo social a su discurso, y Donald Trump, primer papa norteamericano, ¿no?, inició su papado oficialmente, y en Estados Unidos hubo gran conmoción, incluso tuvo palabras cálidas Donald Trump para con su predecesor Joe Biden, a quien le diagnosticaron un cáncer de próstata
muy avanzado que sacudió a la política norteamericana. 6:16 de esta mañana. I fought the law. Para sacudirlos un poco y que tengan la fuerza necesaria para enfrentar el frío de este lunes. The Clash. 10 grados ahora mismo, sube muy poquito la temperatura, máxima 15. Y 18 de la mañana, qué fresco. ¿Cómo estamos? Buen día, Jopo. Muy buenos días, María. Así es el título meteorológico de la mañana. Bajó mucho la temperatura, un brutal derrumbe térmico. Atención a todos aquellos que sean vulnerables, susceptibles a los bruscos cambios de temperatura, porque nuestro cuerpo está aclimatado a mañanas y tardes mucho más templadas. Y hoy, bueno, estamos en una mañana que puede tener un piso térmico de 9 grados, que en estos momentos está mostrando 10 grados 4, 2 menos en zonas suburbanas. Por suerte sin chiflete, pero sí, volvieron los abrigos invernales, absolutamente, y tampoco va a repuntar mucho el termómetro en el día de hoy, va a tener el contrapeso del viento frío, y eso va a hacer que por lo menos limite sus aspiraciones en 15 grados, muy lejos de los 23, 24 de la semana pasada. Así que se viene una semana, por lo menos, que va a mostrar 3 días frescos o hasta fríos, y después va a remontar, la temperatura va a repuntar un poquitito, especialmente en horas de la mañana. Pero bueno, a vestirse hoy los chicos como esquimales, porque realmente... Tampoco esquimales, porque ¿qué nos queda para el invierno? Pero saquemos la campera, hoy es un día para sacar la campera y el tapado. Sí, pero hoy es un día de gorro de lana y de bufanda. No sé si de guantes de lana. Pero tan temprano, espere que venga el invierno para eso. No sabés lo que es la fila para el carrito del cafetero ambulante, acá, es tremenda. Bueno. Así que es todo un termómetro de la mañana. Máxima 15, María. Hoy, antes del reporte, hoy puede llover a la tarde. Otro de los títulos meteorológicos del día. Sí, puede haber precipitaciones aisladas, nada fuerte, pero lloviznas y lluvias aisladas para la tarde. No, también, me preocupa sobre todo las zonas anegadas que no han drenado todavía y que reciban más lluvia. Pienso en el conurbano sur, Campana. Sí, pero no se espera nada fuerte tampoco. Ok, bueno. No. Ok. Así que por lo pronto eso. 3 días de frío y alguna llovizna que no se descarta a la tarde. Lloviznas, lluvias aisladas y máxima de 15 grados y abrigarse antes de salir de casa porque está frío, realmente frío, sí. Gracias, Jopo. Buen día, buen lunes, buena semana. Hasta luego, buen día. Chao. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves.
en todo el mundo. Qué lindo llegar a casa un día de lluvia y comer una polenta con una lluvia de queso. O volver muerto de frío y comer una polenta con salsita caliente. O después de una hora de viaje, comer una polenta que se hace en 1 minuto. Presto Pronta. Pobre, quien se la pierda. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Cervecería Mantería Quilmes, AIG, Avenida del Libertador, 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Volvamos a lo esencial. A la leche fresca que llega del campo a tu casa más rápido. La del sachet de La Serenísima. La que te nutre todos los días. Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial. La leche fresca es La Serenísima. Inalpa es todo eso que te hace bien. Son enlatados para tu mesa, para tu vida, para tu familia. Tu familia. Inalpa. La felicità. Tano, ¿por qué tanta felicità en tu casa? Perché tengo un escabetitagno con termostato. Ahorro hasta un 30% de gas y es el único con Hermetic Plus. 100% seguro. Calefactor escabetitanio. ¡Felicità! Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hierro Casa de Fuegos. Una parrilla moderna con una original coctelería de autor. Vení y comprobalo vos mismo. Hierro, Boulevard del Mirador 220 Nordelta y Costa Rica 5602 Palermo. Medicamentos seguro, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Gente, no voy a poder ir hoy a la juntada. Se ve que algo me cayó mal y estoy en cama para atrás. Vení, dale, vamos a bailar, dale. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Asociate a Medife y encontrá el mejor plan para vos al mejor precio. 0810-122-0400. Medife, cobertura médica. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control entidades de medicina prepaga. RNE-MP número 1199/15. www.sssalud.gov.ar. En Rex siguen las ofertas. Disfruta el Hot Week hasta el 19 de mayo con hasta 40% off y hasta 12 cuotas con bancos seleccionados. Vení a somosrex.com. Consulta términos y condiciones en somosrex.com. Este lunes en Chango Más no te lo podés perder. 30% de descuento pagando con tarjetas de débito y crédito Santander. Y hasta el miércoles, 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, yerbas y cápsulas de café. También en marcas seleccionadas de cervezas y aguas. 3x2 en leches larga vida La Serenísima Edge que podés combinarlas como vos quieras. Y si sos socio de Más Club, todos los lunes y martes tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida del 15 al 21 de mayo de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en masonline.com.ar/legales. Te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, dos Lucas. Andes Origen Oro a... Dos Lucas. Qué gran idea. Tito te presenta a Lucas y a Lucas. Un Andes Origen Oro. Dos Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.
6:26 de esta mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires. Estamos arrancando la semana, todavía con las secuelas políticas de lo que fue la elección de ayer. Estuvimos haciendo una cobertura especial. Vino Dani Stenger, que en un ratito vuelve, el señor de los números. Hoy vuelve Stenger. Bueno, es que ¿sabes? Es como vos, se atraganta. Imagínate ahora con la cantidad de datos y lectura que tiene para darnos. Ayer ya muy temprano, les quiero decir, había pasado media hora el cierre de del escrutinio, y cuando no había datos oficiales por ningún lado, ya Dani había cantado que Adorni ganaba la elección en base a ver lo que estaba pasando en algunas mesas aisladas. Rápidamente le puso el cascabel al gato. No, bueno, rápidamente nos dijo un poco cómo venía la cosa. Vamos a desgranar un poquito más en los barrios, que era lo que pasaba. Decíamos con David que estuvo cubriendo a los peronistas de Santoro, que dentro de una cosa para mí bastante de modesta a pobre en términos del desempeño electoral de Santoro, el centro de la ciudad, el corredor del centro, le dio la única buena noticia, me parece, de la noche, ¿no? Sí, o sea, mirando los números fríos del peronismo, vos lo que ves es que la ciudad de Buenos Aires renovó las 8 bancas que tenía, que jugaba, y sumó 2 bancas más, y además sumó 4 comunas a las que en realidad ganaba muy pocas comunas el peronismo. Le había quedado una franjita en el sur, digamos, Lugano y los barrios del sur, y había perdido el centro. El centro es muy clase media. Muy clase media, Ferro, digo, para que se entienda, claro. La idea del Club Ferro. Bueno, ahí se logró imponer el peronismo. Entonces, digo, desde el número frío, y esto algunos de los militantes que no son de la cámpora, sino que son más esos radicales peronistas, esos del centro, querían resaltarlos cuando salían, como diciendo, che, Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Agronomía, Almagro Boedo, ganó en su barrio, ganó en su barrio, Balvanera y San Cristóbal, salvo Palermo. Palermo se fue para... Palermo se hizo violeta. Palermo se hizo violeta, Recoleta se hizo no violeta, Recoleta es violeta furibundo, pero después vamos a ver esos números, pero bueno, sí, entonces quedó un mapa donde, bueno... antes era 2/3 amarillo, una franjita, ¿no? Peronista en el sur. Ahora tenés un mapa un poquito más partido en mitades. Sí. De nuevo, ¿no? En una elección con un gran ausentismo, donde tuvo un gran desempeño Adorni, sobre todo quedándose con el electorado del PRO y con un desempeño muy decente en el sur de la ciudad. Porque no hay manera de sacar el 30 global si en el sur de la ciudad no te va bien. Ahí estamos viendo el mapita y vemos como la rayita verde, que en este caso representa a Santoro, entra un poquitito en el bloque del norte de la ciudad, ¿no? Sí. Que son estos barrios que le decimos. Agronomía, toda esa parte. Me interesa el límite entre Palermo y Chacarita, ¿no? Hay algo ahí, igual es por comunas el voto, pero uno podría mirarlas después las mesas. El café de especialidad. ¿No? Pero Chacarita tiene como, hoy en día está medio palermizado, ¿no? Sí, porque no se puede, porque Palermo está tan caro que... Y Villa Crespo también es una especie también de que no se me enoje Villa Crespo, porque yo estoy ahí, soy vecina, pero es como un, ¿no? Todo es Palermo, chicos. Todo Palermo. Si tenés que vender, digo, todo es Palermo. Si tenés que comprar, todo es Palermo. Bueno, muy bien, 6:30 de la mañana se jugó primero de los partidos de octavos, el único que se pudo jugar, dado que las elecciones impidieron que se jugaran partidos en la ciudad de Buenos Aires, porque había veda sábado y domingo, con lo cual solo Rosario Central, que era local, pudo jugar su partido. Claro, jugó Central frente a Huracán y fue triunfo quemero, que ya está en las semifinales de la apertura de la Liga Profesional. El equipo de Frank Darío Kudelka, el gran equipo de Frank Darío Kudelka, que ayer gana con el gol de Walter Massanti, el delantero de Labardén, con un cabezazo en el primer tiempo. Huracán hizo una buena primera mitad decididamente. En el segundo supo aguantar lo que fue el empuje más que el fútbol de Rosario Central, y tuvo muy claras Huracán, pero muy claras para definir el partido. No lo terminó definiendo, terminó por la mínima, pero está en semifinales en un equipo muy particular, el del Globo, porque le faltaron varios futbolistas que habían sido protagonistas del campeonato pasado. Así todo, Kudelka hizo un trabajo enorme junto con su cuerpo técnico para que no se resintiera desde el rendimiento, y Huracán hoy está puntero de su grupo de la Copa Sudamericana y además semifinalista del torneo doméstico. Enorme lo de Huracán, que lo voltea a uno de los muy pesados, porque Central estaba llamado a ser
local en todos los partidos hasta la final. Bueno, aquí en cuartos lo termina dejando Qué de lado. decepción, ¿no? Para Rosario Central. Y bueno, sí, es un golpe duro. Se fue aplaudido Central, ¿eh? ¿Ah, sí? se Mirá qué fue bien, porque aplaudido además por su pierde gente. con su propio público, ¿no? Sí, se fue aplaudido igual, Mirá. porque bueno, le reconocen que ha hecho una gran campaña el equipo de Ariel Holland, pero muy bien por el Globo. Entonces, en el fútbol nuestro, en el fútbol de la Argentina, que va a ¿Qué vas a continuar el hablar? día ¿De hoy. Messi ahora? ¿Qué pasó? Bueno, Messi perdió. Perdió, yo te perdió digo. feo. Mascherano Perdió feo, de Messi. técnico. Yo vengo preguntándome, desde que inició su ciclo como técnico del Inter de Miami. Venía muy bien. Sí. Venía muy bien. Y ahora ganó uno de los últimos 7. Y en el medio la eliminación de la Conca Champions. Y ayer perdió el clásico 3-0. Está en un momento Pero de difícil. nuevo, además, digo, un mes incómodo, que no encuentra dónde jugar. O sea, hay algo también de no encontrarle la vuelta a cómo explotar tu ventaja con Messi en la cancha. Sí, sí, la defensa del Inter Miami ¿Ah, sí? es una calamidad. Ok. Y Oscar Ustari, el arquero argentino, la verdad, no está a la altura de la Che, circunstancia. ¿se va el Dibu al Barcelona? Dicen que el Barcelona le va a hacer el ofrecimiento. ¿Sí? Bueno, Porque lloró. nos metemos en el fútbol internacional. No, Porque bueno, a mí me no nos interesa. metemos en el fútbol Hay internacional, nos un par metemos con la pregunta. Hay o un sea, par de ¿o no? focos, hay un par de focos en el fútbol ¿Qué? internacional. El Dibu se fue llorando de su partido con el Aston Villa. Todavía le queda un partido en Aston Villa, pero se fue llorando por el último partido local que él ataja. O sea, su contrato termina, lo que no anunciaron es a dónde va. Pero Claro. bueno, el llanto Hay anticipa. dos grandes de Europa que lo quieren. ¿Qué? Uno sería el Barcelona. Imagínate en el Barcelona, que es el equipo. ¿Y tiene un buen arquero hoy el Barcelona? Bueno, ahí está el tema, porque Barcelona tiene un buen arquero, un arquero que ya estaba retirado y que volvió, que es Chesney. Está recuperando a otro arquero que es Ter Stegen, que es muy bueno también. Pero bueno, el Dibu Martínez es el Dibu Martínez. Y si lo compra Barcelona es para jugar. Ok. Decididamente. Ayer un gol sensacional de Julián Álvarez, de un tiro libre. Allá lejísimo, la metió en el ángulo. No lo vi. La metió en el ángulo, hizo 2 Julián ayer para el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Betis. Y bueno, Sí. lo último que La araña, debemos ahí va. decir, Sí, ¿qué? lo último que Sí. debemos decir, y nos mudamos al. Fórmula 1. Sí. Qué bien que estoy con la Sarnomoto, Sí. ya estoy muy bien. Se autoelogia. Exacto, 16º Colapinto. Es en la misma posición en la cual largó. Salió. Salió Sí. 16º, terminó Pero entregó el auto 16º. entero. Nos conformamos con poco. Estamos como Leandro Santoro en Ferro. Pero. Entregó el auto entero, terminó, que no es poco, en Sí. su primera incursión con este auto. En el Alpine. Lo que pasa es que salió muy atrás también. El problema fue la quali, ¿no? ¿O no? Él salió 16º. Sí. Por eso. Lo penalizaron, estaba para 15º, salió 16º y terminó 16º. Con una estrategia de carrera que por ahí no le resultó. Venía bien la estrategia hasta que hubo un safety car que entró y eso lo Sí, dijo que le un complicó poco. todo, sí. Pero bueno, terminó 16º. Sí. Bueno, en terminó. un ratito vamos a hablar con Flor Andersen. a Está ver Flor qué- Andersen desde allá, de Imola. Ganó Max Verstappen. Ganó Sí. Verstappen con el Red Bull, pero bueno, Franquito ahí terminó 16º. Semana que viene, este domingo Bien. que viene, en el Principado de Mónaco, corre otra vez. ¿Domingo? Sí. Muy bien, 6:35 de la mañana. Y bueno, Adorni la semana pasada, en su última semana como candidato y vocero, hizo una serie de anuncios, ninguno de los cuales está publicado en la boletina oficial, No, con lo ninguno. cual ni la baja de aranceles de los celulares y otros productos electrónicos rige, tampoco los cambios a la ley migratoria, tampoco la del colchón, del dólar del colchón, que finalmente terminó admitiendo que van a ir a parar un proyecto de ley que tiene Con que lo cual sancionar el eso, Congreso. esperen sentados. Vos decís porque en un contexto de... A ver, la realidad es que en el mejor de los casos, antes de un mes no tenés un proyecto de ley de ese tipo. Ajá. Porque tiene que pasar por varias comisiones y tenés que conseguir una aprobación adentro del recinto y tiene que ir al Senado. O sea que esta suerte de nuevo blanqueo que propone el gobierno, bueno, lo van a tener que pasar por el Congreso, que Sí. era lo que le advertían muchos especialistas cuando arrancó, ¿no?, el anuncio. Eso por un lado. Por otra parte, tema precios, mientras que el gobierno se entusiasma con algunos precios de verduras y demás que habían bajado. De hecho, el verdulero me dijo, ahora con la inundación va a ser un tema las Claro. verduras, ¿no? Las verduras de hoja seguramente va a volver a subir todo eso, pero por un problema, ¿no?, del efecto
efecto de las inundaciones, pero de todas maneras el gobierno está mirando algunos otros números y está obligando a las prepagas a hacer públicos sus incrementos, ¿no? Sí, básicamente, a ver, hay una discusión que tiene el gobierno con las prepagas, una discusión. El gobierno todo el tiempo intenta mostrarse como que de alguna manera controla los incrementos que lleva adelante la medicina privada. ¿Se acuerdan cuando dijo, primero los acusó de cartelizar, después los hizo retroceder en parte esos aumentos, pero lo cierto es que la medicina privada lo que hace todos los meses es ir aumentando. Es ir aumentando, antes aumentaba un poco más, ahora aumenta un poco menos, ahora... Sí, y el efecto de no tercerizar a través de obras sociales el aporte, no cambió absolutamente nada. No cambió absolutamente nada, eso suponía que desde el punto de vista financiero significaba... un pequeño ahorro, sé si pequeño o grande, pero un ahorro al fin para la prepaga que no se trasladó a al afiliado. No, y no se trasladó a la cuota, todo lo contrario, todos los meses los afiliados reciben un correo electrónico donde les avisan que el mes siguiente van a aumentar. Ahora, lo que está haciendo el gobierno de la nación les dice, bueno, mándenme, ahora salió una resolución de la subsecretaría de salud que dice, mándenme anticipadamente los aumentos. Pero no dice, mándenme anticipadamente los aumentos para ver si se los autorizo. Para publicarlos. Claro, es para publicarlos. O sea que en realidad lo que van a hacer es adelantar. Es como el Banco Central que publica cuánto paga de tasa de interés cada uno de los bancos. Claro. O sea, te van a decir cuánto aumenta cada una de las prepagas. El problema es que cambiar de banco, depende de cuántas cosas tengas, débito automático y demás, es un dolor de cabeza, pero no es tan difícil como cambiar de prepaga, porque cambiar de prepaga, sobre todo una vez que tenés determinada edad, ni hablar si arrastras determinadas enfermedades, estás muchas veces... Sí, es muy difícil eso. Lo único que les establecen es, tienen tiempo las prepagas para enviarles información al gobierno hasta 5 días después de que se publique el dato IPC, o sea, entre el 15 y el 20 básicamente, de cada mes, y tienen que respetar la antelación no inferior a 30 días para comunicarle a los afiliados. Entonces lo que te va a pasar es que vas a tener con un mes de antelación cuánto va a ser tu aumento y va a estar publicado un ranking de en qué porcentaje va aumentando. Sí. Pasa que después también depende del plan y demás, ¿no? Bueno, claro, porque obvio. como le autorizaron también aumentos diferenciales según región, según plan y demás. Sí, los copagos, la región, las edades, las coberturas. Las coberturas. Y hablando de eso, vos sabés que el gobierno en eso, cuando también, viste que empezó a nombrar algunas marcas que aumentaban Caputo a través de las redes sociales, como esta idea de el señalamiento a las empresas que aumentan precios. Sí. En Estados Unidos hay un escándalo en este momento entre Donald Trump y Walmart, que es la principal supermercado de Estados Unidos, es el principal empleador de los Estados Unidos. Y la cadena de supermercados había anunciado en un reportaje su CEO diciendo, bueno, dado que nos aumentaron mucho los productos importados por el tema de los aranceles, van a venir aumentos en las góndolas. Y Trump salió furibundo a decirle, ni se les ocurra, tienen que absorber ustedes el costo del incremento de las tarifas dentro de los precios en góndola en Walmart. Guillermo Moreno salió. Sí, salió en esa modalidad Trump a enfrentar la advertencia que había hecho la cadena de supermercados en Estados Unidos. 6:39 de la mañana. Mañana fría. Del Ace. There she goes. La máxima se clava en 15. Saquen un abrigo que llegó el frío. Y no se descarta alguna llovizna hacia la tarde, nos dijo Jopo. 3 días de frío tenemos por delante para arrancar la semana.
10:41 de esta mañana que todavía está completamente a oscuras, todavía no amanece. Tenemos una jornada fría, ya les dijimos, estás viendo en pantalla ese cielo todavía cerrado, en realidad no encapotado, sino negro, con la dirección de Roberto Rover, el graf del Tortu Romero, Nelson Lamana en la robótica, Marina Raciti en producción, la iluminación del Tano, Martín Ojeda en central y el Switcher Master, Mati Errico. Mati será Matías. El Mati. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno. Diego Fernández, ¿cómo estamos? Buen día. María, buen día, muchas gracias. En la Panamericana ya hay congestión desde el ramal Pilar, sentido la capital federal, mientras se mantienen los cortes totales en la ruta 9, en el corredor entre Rosario y Buenos Aires, a la altura del kilómetro 128, en la localidad de Alsina, sentido hacia el sur, es decir, mano a la capital federal, y en el kilómetro 84, en la zona de Zárate, sentido contrario hacia Rosario. Evitar todavía la ruta 9, repetimos, con un corte total en la localidad de Alsina, muy cerca del peaje de la 9, mano a la capital federal tras las inundaciones que todavía afectan la calzada del corredor entre Rosario y Buenos Aires. Mientras tanto, en Barracas, una persecución dejó un choque en la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de la calle Río Cuarto, muy cerquita del puente Pueyrredón. Hay reducción de carriles mano hacia el puente Pueyrredón, es decir, hacia el sur. Trenes, el Belgrano Norte, Retiro Villarrosa opera con demora y el subte funciona con normalidad, María. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, todo el tema de lo que pasa, ¿no?, en Zárate Campana, que fue la zona junto con Santiago, San Antonio de Areco, las más afectadas por las inundaciones, la lluvia, por la cantidad de lluvia que cayó entre el viernes y el sábado. Está todavía, como decía recién Diego Fernández, afectado, y hay, bueno, muchas rutas nacionales en una situación bastante complicada, por eso la ruta 9, y rutas que debieron una vez más como romper para que drenara, como habían hecho en Bahía Blanca. La dimensión de la tragedia, decían, es como Bahía Blanca de nuevo, ¿no? Sí. Decía Axel Kicillof. Graciela Leña es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina. ¿Qué tal, Graciela? Buen día. Hola, María, buen día, un gusto. Bien, bueno, a ver, en la ruta 9 hubo micros varados. También, bueno, Kicillof lo que planteó es que no debieron haber salido esos micros a la ruta. 37 chicos y los docentes terminaron rescatados en una escena bastante dramática por un helicóptero de la policía. Los llevaron a un club en Campana, muchísima angustia a los familiares. ¿Por qué permitieron, entre otras cosas, además circular cuando había alerta? Sí, bueno, eso es un tema que excede ya a donde estaba nuestra gente trabajando, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que no debieron salir, pero bueno, la realidad es que quedaron ahí atrapados. Quiero decir que nuestros compañeros ayudaron también en ese tema y también quedaron atrapados cuando el micro estaba varado, así que es un tema complicado en una emergencia donde de repente tenés el agua en el medio de la ruta, ¿no? Porque esto pasa así. No, bueno, lo que pasa es que fue una lluvia, me parece que es distinto a lo de Bahía Blanca en términos de esto lo que fue que no paraba, digamos, y se fue acumulando a lo largo de 2 días. Distinto es el caso, con lo cual tenés más tiempo para tomar decisiones. El caso de Bahía Blanca fue un fenómeno mucho más rápido. No, eso fue más rápido, pero la realidad es que cuando se empezó a inundar, y la misma gente lo comentaba el otro día, que no le daba tiempo ni a salir, ¿no es cierto? Porque de repente se aparece, o sea, el arroyo va subiendo, el río va subiendo, todo así, y bueno, sí, la gente que también cree que nunca va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el estado de la ruta 9, que es una ruta nacional? Que es nuestras rutas están mal. Si vamos, hay que decir la verdad, están pésimas en las concesiones, inclusive en las concesiones donde ha estado la mano privada, y en Zárate está nuestra gente ahora trabajando, no hoy, ¿no? Digo, no por la emergencia, sino vienen trabajando desde que entregaron la concesión, y el estado es deplorable. O sea, realmente estamos hablando de una red que 65, te diría rozando el 70, está en mal y regular estado. Y no hay inversión de ninguna naturaleza, ¿no es cierto? Eso es lo que agrava, y cada vez va a agravar más, ¿no? Porque un año sin mantenimiento, una ruta de gran caudal, si vos no tenés el mantenimiento necesario, bueno, pasa todo lo que está pasando. ¿Hace un año que no se mantiene la ruta? O sea, desde que asumió Milei. La ruta no se mantienen como se pueden. La verdad, te tengo que decir la verdad, María, porque no hay presupuesto. Desde el año pasado Vialidad está desfinanciada.
los compañeros salen, mira, en caso cargan hasta ellos el combustible para poder salir, para poder ir a trabajar. O se lo damos nosotros, o el gremio compra la tanza para cortar el pasto, etcétera, etcétera. Pero hay que comprar el material para bachear, hay que arreglar las máquinas, la ropa. Nuestros compañeros también necesitan estar en condiciones, ¿no? Para atender, por ejemplo, lo que pasó en esta emergencia. Graciela Leña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina. Gracias y buen día. No, hasta luego, María, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, la situación es bastante dramática, especialmente en Campana, donde se concentró las consecuencias de esta inundación, que además se cobró una muerte, falleció una persona, hay 4.000 evacuados había, decían que el número que había quedado era 2.000 evacuados. Diego Uriburu es la víctima fatal, fue hallado en la ruta 41, el cuerpo de este hombre que es la víctima fatal. Claro, la inundación finalmente, a diferencia de Bahía Blanca, que se cobró mucho más muertes, lo que pasa es que al haber sido un proceso que demoró más en el tiempo producir la negación, bueno, lo que hizo fue, en términos de infraestructura, tuvo consecuencias muy parecidas, hay que ver ahora cómo viene la reconstrucción, pero en términos de vida, bueno, costó la vida de esta persona la inundación de este fin de semana. Vamos a ver el tema de las rutas nacionales. Hay una parte del impuesto del combustible que va al financiamiento de las rutas, que los gobernadores vienen reclamando que no está teniendo ese destino. No, lo que pasa es que el gobierno nacional, cuando empezó a eliminar fideicomisos, eliminó el fideicomiso, que tiene que ver con el mantenimiento de las rutas, que tiene que ver con el impuesto la parte del impuesto al combustible que se paga, que va exclusivamente para eso. Ahora, lo que eliminó con los fideicomisos es la ejecución del fideicomiso, no la recaudación del fideicomiso. O sea, sigue recaudando, porque vos cuando pagás combustible, pagás una parte de impuestos que supuestamente tiene una asignación específica de mantenimiento de rutas, pero no está ejecutando esos fondos con el fin específico que tiene. Claro, ¿por qué? Porque eso, en el momento en que los fideicomisos tienen un proceso de cierre, en el momento que cierra el fideicomiso totalmente, esos fondos pasan al Tesoro. Entonces, lo que terminás haciendo es aumentando el superávit vía esto. ¿Por qué? Porque estás cobrando un impuesto que tiene una ejecución específica, pero que no se está haciendo. 6:49 de la mañana. Bueno, Messi es un tema. ¿Qué pasó? Messi es un tema per se, más allá de lo que está pasando en el Inter Miami, que volvió a perder, que perdió un partido feo porque perdió el clásico frente al Orlando City 3-0, con un Javier Mascherano que, debemos decir, no le está encontrando la vuelta en el último tiempo al Inter de Miami, porque perdió nuevamente y ganó un solo partido de los últimos 7 con eliminación mediante de la Conca Champions, que era el torneo principal. Es cierto, llegó hasta semifinal, no es poca cosa, es un club nuevo dentro de todo el Inter de Miami, pero bueno, esto de haber ganado 1 de 7 con las supuestas figuras que tiene el equipo de Leo es preocupante. Hoy está sexto en su zona. Yo creo que hay algunos futbolistas de relieve que no están a la altura de las circunstancias, ya que verdaderamente están más cerca del retiro. Lucho Suárez es uno de ellos. Claramente lo de la defensa es preocupante. No tiene un arquero a la altura, que es Oscar Ustari, el arquero argentino. Y ahí vamos a escuchar a Messi, porque hay un punto que se está tocando mucho allá, y es: Leo se le vence el contrato en diciembre. ¿Qué va a pasar con Messi? ¿Lo va a retener el Inter de Miami? ¿O se dará este sueño del cual se habla, que es Leo jugando 6 meses en Barcelona antes del Mundial? Porque Leo es el que está en plenitud de todos los veteranos que juega ahí. ¿Jugará 6 meses en el Barcelona antes del Mundial? No. ¿Jugará 6 meses en Barcelona antes del Mundial? En Inter Miami hay una cuestión extraña respecto de su continuidad. Se vence en diciembre y él tiene que llegar competitivo al campeonato del mundo. Pero el Barcelona está hecho un violín. El Barcelona está hecho un violín. Y vos decís que van a incorporar una figura como la de Messi en un equipo así. Yo me imagino un Messi con la Villa Mal y nos pararíamos todas las actividades para poder... ¿Y el Dibu Martínez? ¿Te parece? Sería una cosa impresionante. Leo se queja de los árbitros de la Major League Soccer, perjudicados supuestamente ayer, pero mirá la última respuesta. A ver. Es una jugada rara donde un jugador de hecho le da el pase al arquero y el referí dice que él mismo me dijo que no sabía la regla, que
que no le había parecido eso, que no lo entendía. Y bueno, de ahí vino un pelotazo, no vino el gol, pero la verdad que hay veces que hay errores puntuales, como el partido pasado, ¿viste? No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros, algunas jugadas puntuales. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema del árbitro. ¿Alguna noticia con tu renovación? No sé nada. No sé nada, bien. Pero vos fíjate Cuando que te interpelan quejas de los árbitros también hay frustración, ¿no? Yo vi Porque la igual. jugada. ¿Y? No hubo pase atrás. No. Pero además perdió 3-0. Tampoco es que le cambió mucho el Lo que pasa es que curso ahí va del 0-0. La agarra el arquero, no le cobran el tiro libre indirecto, el arquero volea, gol de Orlando City. Entonces él se queja de que. Hay que ver qué equipo, si tiene que haber un equipo que si se le termina el contrato ahora a Messi, lo mantenga vigente hasta el Mundial y lo utilice mientras tanto en el Mundial de Clubes, que además va a ser en Estados Unidos. El Mundial de Clubes el 14 arranca Messi con Qué lástima que no va Newell's, ¿no? Al Mundial de Clubes, si no tendría una ventana ahí. Me gustaría que jugara Newell's también. No, tiene una ventana. 6 meses en Newell's. No va a pasar. No va a pasar. Bueno, tengamos esa ilusión. Por lo pronto, no se sabe qué va a pasar con Leo después de diciembre. 6:53 de este lunes frío en la ciudad de Buenos Aires, con algún pronóstico de lluvia, llovizna hacia la tarde-noche. La máxima es de apenas 15 grados. Abríguense. Nos ves. Nos escuchás cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Polenta. Pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy. Boloñesa, queso, con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto pronta. Pobre, quien se la pierda. ¡Uy! Perdiste un premolar. Pero qué sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Cervecería Mantería Quilmes, AIG, Avenida del Libertador, 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Urbana Play anuncia. Vuelve el Harlem. Sábado 11 y domingo 12 de octubre. Predio Estación Belgrano, Santa Fe Capital. Harlem Festival 2025. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Este lunes en Chango Más, no te lo podés perder. 30% de descuento pagando con tarjetas de débito y crédito Santander. Y hasta el miércoles, 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, yerbas y cápsulas de café. También en marcas seleccionadas de cervezas y aguas. 3x2 en leches larga vida La Serenísima Edge, que podés combinarlas como vos quieras. Y si sos socio de Más Club, todos los lunes y martes tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida del 15 al 21 de mayo de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en masonline.com.ar/legales. ¿Hay promos? Vamos, que este mes también hay Smartes de Naranja X. El 20 de mayo, 25% off, sin tope de reintegro y plan Z 3 cuotas 0 interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shopping. Conoce más en naranjax.com/smartes. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%, beneficio válido el día 20 de mayo de 2025. Más información en naranjax.com. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Bremen Tools. Qualitet On Design. Con Ravana, bizcochuelo en casa, rico esponjoso me encanta, el bizcochuelo es Ravana. Exceso de azúcar, exceso en sodio. @UrbanaPlayFM en Instagram, X, Facebook y TikTok. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Empezá el día combinando Nutella con todo lo que más te gusta. Combinala con tostadas, con medialunas o con frutas y disfruta de desayunos increíbles. Porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella. Pasta dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Ese departamento con un ambiente extra para crear tu oficina en casa lo encontrás en argenprop.com. Más de 500.000 propiedades esperando por vos. argenprop.com. Entra.
Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado. Te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-assistance.com con tu asesor de viaje. La felicità. Tano, perché tanta felicità in la ducha? Perché tengo un Escabe Aquapiù. Felicità. El único que me da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente siempre. Escabe Aquapiù, mucho más que un termotanque. Escabe. ¡Felicità! En Rex extendimos las ofertas. Aprovecha el Hot Week hasta el 19 de mayo. Hasta 40% off y hasta 12 cuotas con bancos seleccionados. En pinturas, muebles, electro y más. Cliente Santander 10% extra y 12 cuotas. Entra en somosrex.com. Consulta términos y condiciones en somosrex.com. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Arcana E-Tech Hybrid te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Arcana E-Tech Hybrid, híbrido por naturaleza. Conoce más en Renault.com.ar. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. Alguien saque la Kofler de la alacena que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Cuando necesitas proteger tu auto, tu casa o tu comercio, no alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 0192. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800 666 8400. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Estamos arrancando este lunes 19 de mayo con frío. Vienen 3 jornadas de frío. Llegó el otoño. ¿Qué le vamos? ¿Cocinaste el sábado que había un vendaval? El sábado hubo asado. Y cuando es asado no me toca a mí. Pero estoy aprendiendo, lo que hago es espero al asador con el fuego encendido. Aprendí a prender fuego. Sí. Sí. Pero no hiciste. Estoy como, ¿qué? ¿Pero no agregaste acompañamiento de asado? Sí, las ensaladas. Pero, ensaladas. Sí, pero fue asado. Así que cuando es asado yo me relajo, me toca cocinar. ¿Dormiste la menos. siesta? Sí, siempre. Eso ya sabes que es Los sábados sí, ¿no? Es imprescindible. No, y después estaba medio cascada. Me sentí el viernes a la noche. No, había salido el viernes, lluvia, mojado y estaba con la garganta que me costó mucho. ¿A dónde fui al teatro. ¿Al teatro? Sí. Fui a ver una obra de Reichimusi, Alejandra se llama. Y acá me está avisando sí, que está mal David puesto Cayó, mira, se preocupó termo. porque hay una virome abajo del termo y está inclinado y me dice, ojo, y yo trato de mirar que estoy haciendo mal. Ahí ¿Y va. con quién fuiste al teatro con un amigo fui al teatro. Con un amigo fui al teatro. ¿Con un amigo? Con un amigo. ¿Nuevo amigo? Un amigo. Un amigo. Es una cosa increíble. Yo ya soy una ¿Se persona, mojaron juntos después? Soy una persona grande, ¿entendés? Con mis hijas grandes y tengo que venir a darle explicaciones. Le mandamos un beso al amigo. Concentrarte en la obra de teatro que fui a ver, que estaba buenísima. Sí, no, la obra ya sé que es muy buena. Reichimusi me pareció súper talentoso. Vos solés ir a ver cosas muy buenas. Bueno, 7 de la mañana. ¿Tus amigos lo conocen? De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, resultado electoral que fue muy favorable para el gobierno nacional, con una elección en la que quizás uno de los datos principales también fue el ausentismo, ¿no? Pero el ausentismo me parece que para los demás partidos es un consuelo tonto, en el sentido de decir, entre los que fueron a votar, la mayoría, un tercio, se inclinó por Manuel Adorni, arrebatándole la ciudad de Buenos Aires al PRO, que llevaba 17 años ganando las elecciones y que quedó reducido un 15% el voto
importante de los Penato. En segundo lugar quedó el peronismo, que no logró, frente a una fragmentación grande de la derecha y la centroderecha, con 4 candidatos al menos, ni siquiera sostener su propio caudal electoral. Sí revirtió algunas comunas del centro de la ciudad, que hacía rato que perdía, que eran amarillas y que donde quedó primero, pero me parece que es un resultado además de un partido sin identidad también. Me parece que el peronismo camina a las elecciones de octubre a esta altura sin saber muy bien qué va a hacer con su identidad. El gobierno ya tomó la decisión, que es somos nosotros o el kirchnerismo, y uno empieza a entender también que bueno, que mantener a Cristina Fernández de Kirchner dentro de la oferta electoral es muy funcional a la estrategia que ya se vio ayer, ¿no? Manuel Adorni, primero Javier Milei, eufórico, fue el último en los que apareció, digamos, primero admitió la derrota a los Penato, después apareció Leandro Santoro, después con un ratito Larreta, que como sacó un 8% quedó conforme respecto a su desempeño electoral, y finalmente un Milei eufórico aparecía en el escenario junto a todo su gabinete y además abrazando a Karina Milei, a quien consideran la gran arquitecta de la estrategia electoral triunfante. Que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. Pero además, esto no hubiera sido posible si no fuera por esos gigantes que constituyen el Triángulo de Hierro. Santiago Caputo. Y como no podía ser de otra manera, el gran arquitecto, el jefe, Karina Milei. Bueno, esto empoderó a Karina Milei, ¿no? La decisión que tomó de salir a combatir a los Macri en su propio distrito. El bastión amarillo se pintó de violeta y después le dio el micrófono a Manuel Adorni. Esto pareció bastante estudiado, con un Adorni que llamaba a los dirigentes de la oposición, de la oposición, no libertarios, a sumarse a los libertarios. Quiero extenderle una invitación a cada uno de los dirigentes de los distintos partidos políticos que quieren un cambio real para la Argentina. Y en esto me tomo el atrevimiento de hablar, no solo en nombre mío, sino en nombre del presidente de la Nación, de Javier Milei, porque lo cierto es que la gente tomó una decisión, y la decisión que tomó en definitiva es que el instrumento para el cambio es la Libertad Avanza. Invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza. Bueno, Juntos por el Cambio era la fuerza que en su momento aglutinó, ¿no?, al PRO, alrededor del PRO, en realidad los radicales, la coalición cívica, en una alianza fundamentalmente antiperonista, ¿no? Sí. Entonces, Adorni toma el sentido del cambio y dice: el cambio somos nosotros ahora, somos la fuerza que puede aglutinar al antiperonismo, y no llama a los partidos, llama a los dirigentes a modo individual, como buscando saltear por alto a Mauricio Macri, la interlocución de Macri como el jefe del PRO. Así todo, yo vi un tono mucho más moderado, ¿eh? En la previa, los libertarios habían empezado, es el entierro del PRO, la muerte del PRO. Bueno, ayer hablaba incluso Adorni de más moderado con relación al PRO, ¿entendés? Menos beligerante con relación al PRO. De hecho, hablaba de tabula rasa, que es lo que dijo Milei después de la primera vuelta electoral, cuando le gana a Patricia Bullrich, después de haberle dicho que metía bombas en Jardín e Infantes, dijo tabula rasa. Tabula rasa, borrón y cuenta nueva. Bueno, de eso mismo, esa idea retomó ayer Adorni. Señores, tabula rasa. Este es el espíritu de La Libertad Avanza. Todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido, venga de donde venga. Muchísimas gracias. Ahí es donde el discurso de la casta hace ruido, ¿no? En el sentido, de hecho, la construcción en Provincia de Buenos Aires que está haciendo Karina Milei con Sebastián Pareja es puro, digamos, es el armado típico de los que van quedando afuera de viejas estructuras de la Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, tabula rasa. Y a la noche aparece Mauricio Macri, no habló en el escenario de la paliza que le quedó electoralmente, recibió el PRO con un 15% de los votos. Solo los Penato habló en ese escenario,
habló también Jorge Macri, que es el gran responsable de haber tomado la decisión de desdoblar la elección y de ir primero con la elección local, lo cual resultó muy dañoso para el PRO, a los hechos me remito. Bueno, en ese contexto Macri no toma el micrófono para asumir la derrota en el escenario, pero después fue a TN a contestar un poco a esa invitación un poco mezquina, pero invitación al fin que le había hecho los libertarios. Y Macri decía lo siguiente. Hoy en el PRO hay miles de dirigentes jóvenes muy valiosos en todo el país y que tienen una vocación de seguir siendo defensores del cambio y que ojalá las dos fuerzas que traten de impulsar el cambio puedan convivir porque, insisto, de golpe la Argentina no va a salir adelante hasta que no tenga una alternativa que diga yo tengo matices, pero el rumbo es el. Bueno, Macri resaltando más las coincidencias que las diferencias en un cambio notable del discurso y después siguió. Y después cuando han tenido problemas han tenido que venir a pedir ayuda. La verdad que y no está mal pedir ayuda. De vuelta, ¿vos creés que vas a solo por vos mismo cambiar un país tan complejo, con tantos orcos, como le decimos, con tanta corporación a favor del statu quo, de la no competencia interna? No, es muy complicado esto. Si el apoyo del PRO hace que Milei relija, tenemos que estar contentos, porque significa que nuestras ideas triunfaron. Bueno, orcos es la expresión que usaba Milei, ¿no? Sí. Los monstruos sin cara y entonces dice, somos todos, tenemos matices, peleamos contra las mismas cosas. Un Macri que, digamos, la manera de entender el tamaño del golpe era el giro del discurso de Macri, de la mañana beligerante a una noche diciendo, bueno, somos parecidos, queremos más o menos lo mismo. Y con relación a la derrota del PRO, se la tiró por la cabeza a Larreta. Dijo que en realidad es consecuencia de que Larreta se pasó 2 años haciendo campaña y descuidó a la ciudad. Yo creo que los problemas que algunos marcan de abandono tienen más que ver con los últimos 2 años que abandonó la gestión Horacio porque era candidato a presidente, que lo que ha hecho es el actual jefe de gobierno en el último año y medio. Y más la pobreza de lo que dejó el kirchnerismo en el conurbano. Bueno, esa es la razón. Después en un momento dijo, lo que pasó fue que la elección se volvió una elección nacional y al final no se podía hablar de nada, pero ellos tomaron la decisión de anticipar las elecciones. Lo que no imaginaron era que Karina Milei iba a poner a Adorni, que es como, y bajar la línea, Adorni es Milei en la ciudad y nacionalizarla de tal manera que, bueno, se volvió una discusión entre Macri y Milei, que Milei le ganó por paliza, en realidad. Y uno, bueno, mira qué pasa con el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no logró aglutinar a el antimileísmo, digamos. No fue una fuerza que lograra, porque para el país que va con balotaje, o incluso la ciudad de Buenos Aires que tiene balotaje para cuando elija jefe de gobierno, vos necesitas un candidato que logre, más allá de preservar tu base electoral, que es cada vez más chica, ya traer otros votantes. Bueno, trató de sacarse, pero de manera no muy explícita, el mote de kirchnerista Leandro Santoro a lo largo de la campaña y por eso me parece que fue una candidatura bastante poco clara y sacó el 27% de los votos. Él mismo había sacado 32%, o sea que contra su propia marca cayó. Como único consuelo decíamos, ¿no? Por ahí ganó algunas comunas, recuperó el primer lugar en algunas comunas tipo Boedo, algunas comunas del centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué decía Santoro? A nosotros nos tocó enfrentar a 2 gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la legislatura porteña, ganando 2 nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos 6 comunas.
Bueno, mientras tanto, la mañana había arrancado con otro clima bastante diferente. ¿Por qué? Porque se viralizó, en realidad los libertarios, las cuentas libertarias, hicieron circular un video falso donde a Mauricio Macri, a través de inteligencia artificial, le hacían decir que había tomado la decisión de bajar a Los Penato como candidata, dado que privilegiaba derrotar al kirchnerismo, que el único candidato que podía hacer eso era Adorni. Estas cuentas salieron a través de @MileiEmperador, que son, digamos, una de las cuentas que lo difundió, una cuenta siempre que se le atribuyó a Santiago Caputo. Hoy está de baja, no entendemos si es por acción de la denuncia ante la justicia electoral que X le dio de baja o por alguna otra razón, pues ya ha cambiado de cuenta alguna vez Santiago Caputo, de esta cuenta Blue que utiliza como para mandar señales sin que esté su nombre asociado a la cuenta. Y en ese contexto, Silvia Los Penato, que había hecho la denuncia a la mañana, hablaba de una campaña sucia. Más allá del resultado, a este equipo del PRO nos definen nuestros valores y que tenemos el mandato de los que nos eligieron. Esta fue una campaña muy difícil, llena de agresiones, de insultos, de noticias falsas, una campaña que cruzó todos los límites. Y eso no es un chiste. Eso es algo de lo que toda la dirigencia política, pero sobre todo todos los ciudadanos, tenemos que tomar nota, porque no le hace bien a nuestro país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia. Decía Los Penato, no es un chiste, porque tanto Luis Caputo, el ministro de Economía, como Sturzenegger, que estaba ayer en el escenario, dijeron, no, es un chiste, nos dimos cuenta, lo miramos, era obvio que era una noticia falsa. Sí. La verdad es que no era obvio, sobre todo para los que quieren, hay algo del sesgo de confirmación de que ese tipo de noticias, entre quienes quieren creerla, se vuelve verosímil. Además, el punto es quién difunde la noticia, y eran las cuentas vinculadas a los libertarios. Manuel Adorni también avaló la idea de que era nada, que es un poquito más de lo mismo. No tengo comparativo con otras campañas, ¿no? Es mi primera campaña, así que... Pero me parece que estuvo dentro de los parámetros esperables. Videos con pavadas y con fake news y con inteligencia artificial está lleno en todos lados. Bueno, de hecho yo el video ese lo vi hoy a la mañana, también había videos de otras fuerzas, incluso míos, con un video falso mío también hecho con inteligencia artificial. Es, por supuesto, que lo deseable es que eso no pase, pero cuando pasa es reprochable y repudiable que acusen a una fuerza política de haberlo impulsado. La idea de la doble faz, ¿no? Porque enloqueció Milei diciendo que había campaña sucia por la contratación del consultor catalán, estaba realmente y la idea de que lo grave es que acusen a una fuerza política, no el video. Sí, además esta idea de la campaña sucia que se las hacen a ellos, pero en lo demás no ven más que un chiste, no una campaña sucia. Mientras tanto, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que estaba ayer en el escenario celebrando el triunfo electoral de los libertarios, ella ya es una afiliada libertaria, señala también de la descomposición del PRO, ¿no? Sus últimos dos candidatos, Larreta yendo por afuera, sacando el 8% de los votos, no le fue mal, salvó dentro de las condiciones en las cuales fue a pelear, fue un número bastante digno. Esperaba un 6. Ideal era un 10, sacó un 8. Y Patricia Bullrich arriba del escenario de los libertarios. Sturzenegger, que fue parte del equipo de gobierno de Macri, lo mismo Caputo, digamos. Bueno, en ese contexto, Patricia Bullrich se había ocupado más temprano de hablar acerca de la situación de las inundaciones que afectaron gravemente, sobre todo a la localidad Campana. Esta era la opinión de la ministra. Yo creo que más que obras, acá el problema es que se generan o se han permitido durante años barrios con este concepto de los barrios populares, de que hay que hacer barrios donde la gente se instala en lugares inundables, en lugares que son pozos, que no se pueden hacer barrios, y se hacen igual porque era la política de Villera, la política del barrio popular, y esos son los que terminan perdiendo todo cuando hay una inundación. ¿Y cuál sería la opción, me pregunto, a la gente que va a vivir a lugares que son inundables porque no tiene la idea de las obras? Entonces, ¿qué pasa con las viviendas en un país que tiene el déficit de vivienda que tiene la Argentina? Tratando de salir del argumento de que hacen falta obras, ya sea para sostener la infraestructura, para evitar que se generen esas inundaciones, para mantener las rutas nacionales o para generar vivienda pública. Dice, bueno, el problema no es que falta obra,
sino que la gente va a vivir a barrios inundables por la política villera. Es como decir que más o menos la culpa es tuya porque fuiste a lugares donde se puede inundar cuando llueve. Como si eso hubiera alguna opción o alguna alternativa a eso. O sea, es un problema de la permisividad. ¿Y dónde iría a vivir la gente que no puede vivir en barrios que no sean inundables? 7:16 de la mañana. The Cure, In Between Days. Esta mañana.